¿Cómo están, muchachos? Vamos a empezar el video del día de hoy. Es nuestra primera clase, nuestro primer video de segundo año. Vamos a llevar, muchachos, el curso de física conmigo. Soy el profesor Johan Traverso y vamos a empezar con el tema del método científico. Profe, pero ¿qué es el método científico? ¿O en dónde se aplica el método científico? Profesor, a ver, veamos. Cuando tú quieras saber más del método científico, te voy a invitar a que tú leas un libro, ¿sí? De repente ahora no, porque estamos en segundo, la lectura va a ser un poco compleja, pero más adelante, cuando ya de repente estés en quinto, en cuarto, te voy a invitar a que leas, por ejemplo, el libro que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Lo voy a dejar por aquí para que tú lo puedas ver, ¿sí? La ciencia, su método y su filosofía, de Mario Bunge. Todo lo que vamos a hacer el día de hoy va a estar en ese libro, ¿ya, chicos? Así que vamos a ver, muchachos. El método científico, no podemos desligar, ¿sí?, la idea de ciencia con la idea de método científico. Entonces, profesor, veamos, ¿no? Veamos. Entonces, el método científico es el método usado en la ciencia, ¿ya? Es el método usado en la ciencia. Profe, es el método usado en la ciencia. ¿Para qué usamos ese método? Usamos este método para obtener conocimientos, para buscar la verdad en la ciencia, que nosotros, la física es una ciencia, ¿no? Entonces, para obtener conocimiento. Profesor, ¿quiénes desarrollan o empiezan a desarrollar este método? Recuerden, muchachos, que casi por 2000 años las ideas, ¿no?, físicas, las ideas científicas eran fundamentadas en los filósofos, en Aristóteles, en Sócrates, en Platón, etc. Pero entonces llega, ¿quién? Galileo, ¿no? La época de Galileo fue uno de los primeros que empieza a preguntar, ¿no?, a criticar o tratar de indagar o rebatir lo que decían, pues, los filósofos, ¿no? Y viene el famoso ejemplo de la caída libre, ¿no? Aristóteles, ¿qué cosa decía de la caída libre? Que los cuerpos con más masa, los más pesados, caen más rápido y los más livianos caen más despacio, ¿no? Eso decía Aristóteles por su observación. Y Galileo, 2000 años después, pues empieza a aplicar el método científico y lo rebate. ¿Ya, chicos? Entonces, principalmente por Galilei. ¿Ya? ¿Y quién más? También va a estar Francis Bacon. Francis Bacon era un filósofo de la epistemología. Epistemología es la parte de la filosofía que estudia la ciencia, ¿ya, chicos? Que va a publicar un libro, ¿no? Se llama Novum Organum, Nuevo Órgano. ¿Por qué? Porque Aristóteles tenía un libro que se llama Organum. Entonces Francis Bacon publica un libro que decía Nuevo Órgano, ¿no? Novum Organum, que rebate las ideas de Aristóteles. Y en ellas fundamenta la nueva idea del método científico. ¿Ya, chicos? Del método científico. Entonces Galileo Galilei y Francis Bacon. Muy bien, les voy a dejar aquí un video, para que ustedes puedan observar rápidamente las ideas del método científico y luego las explicamos una por una. ¿Ya, chicos? La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia?
De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico: los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo: hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1.000.000 de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado, caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión, porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía nadie ha hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? Muy bien, después de haber visto el video, vamos entonces a ver los pasos del método científico, que ya los has visto en el video. Entonces, profesor A, tenemos el primero, la observación. Pero la observación no solamente es ver, no solamente es mirar. Tenemos que recopilar datos, tenemos que reconocer el fenómeno que vamos a evaluar. Profesor, entonces, el primer paso del método es la observación. El primer paso del método es la observación. Profe, ¿en qué consiste la observación sobre todo? En reconocer, ¿sí? Reconocer el fenómeno que queremos indagar, que queremos explorar, que queremos analizar, ¿ya? Consiste en reconocer, describir. También tendríamos que de repente medir, ver cantidades de este fenómeno. ¿Ya, chicos? Entonces, lo primero sería, ¿qué cosa? La observación, ¿ya? Primero sería la observación. Ah, profesor, muy bien. Después de la observación, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener el planteamiento de la hipótesis. Profesor, ¿qué es el planteamiento de la hipótesis? Es una idea. Vamos a obtener una idea que va a ser una proposición. ¿Qué es una proposición? Que debe tener un valor de verdad o un valor de falsedad. Tiene que ser comprobable. Puede ser verdadero o tiene que ser falso. Ah, profesor, entonces la hipótesis tiene que ser verificable, ¿ya? Tiene que ser verificable. Tiene que ser verdadera o tiene que ser falsa. O sea que la debemos formular de tal forma que nosotros podríamos decir si es verdadera o es falsa. ¿Ya, chicos? Y también esta idea que vamos a encontrar, que vamos a generar, tiene que ser general. Que trate de explicar todos los casos
que nosotros queremos observar. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos la caída libre, por ejemplo, no vamos a decir que es solamente la caída libre de repente de una piedra, o la caída libre de un martillo, o la caída libre de una llave. Tiene que ser la caída libre a todos los cuerpos, ¿ya chicos? Entonces tiene que ser general, que abarque todo lo que queremos analizar, ¿ya chicos? Entonces, primero debe ser ¿qué cosa? Debe ser general, ¿sí? Es una proposición general, ¿ya chicos? Tiene que ser general y verificable. ¿Qué era verificable? Que tenía que tener un valor verdadero o tenía que tener un valor falso, que lo vamos a verificar después. ¿Y para qué es esta idea, profesor? Esta idea va a intentar, ¿qué cosa? Va a intentar explicar momentáneamente el fenómeno que hemos reconocido. Ah, profesor, entonces, primero vamos a reconocer el fenómeno y luego vamos a plantear una idea general y verificable que intente explicar el fenómeno que estamos observando. Ah, profesor, entonces esto con la deducción, ¿no? Con la deducción vamos a intentar explicar, ¿ya chicos? Vamos a intentar explicar el fenómeno. Ah, profesor, muy bien, entonces tenemos que generar una idea. Esta idea pues, puede ser matemática, puede ser teórica, puede ser de cualquier forma, puede ser una fórmula, puede ser de repente un enunciado, etcétera, ¿ya chicos? Etcétera. Muy bien. Vamos con el tercero, la experimentación. Profesor, la experimentación es el paso más importante. Es el más importante del método científico, ¿ya chicos? Este es el paso principal. Sin esto no tenemos método científico. ¿Por qué, profesor? Porque en este paso vamos a reproducir el fenómeno de manera controlada, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Galileo, quería hacer la caída libre, entonces reproducía varias veces la caída libre para poder experimentar lo que él quería demostrar. Profesor, entonces, ¿para qué vamos a hacer tantos experimentos, vamos a hacer tantas reproducciones del fenómeno? Porque queremos comprobar la veracidad de nuestra hipótesis. Queremos comprobar si nuestra hipótesis es verdadera o nuestra hipótesis es falsa. Entonces, ¿consiste en qué, profesor? En reproducir el fenómeno para comprobar la hipótesis. ¿Ya, chicos? ¿Para qué? Para comprobar la hipótesis. Pero esta experimentación debe tener una característica principal. Tiene que ser reproducible. ¿Qué quiere decir que sea reproducible, profesor? Que cualquier científico, en las mismas condiciones, pueda realizar de nuevo ese experimento. El experimento que hace Galileo puede hacerlo de repente otro científico en Perú, o lo puede hacer otro científico en Inglaterra, o puede ser otro científico en Sudáfrica, o puede ser otro científico en China. Cualquier científico, teniendo las mismas condiciones que Galileo, tiene que reproducir el fenómeno y llegar a los mismos resultados. Entonces tiene que ser reproducible. ¿Ya, chicos? Tiene que ser reproducible. Entonces tenemos, por ejemplo, la observación. ¿Ya? La observación. No, perdón, la experimentación. Profe, ¿por qué pones a alguien observando? Porque la parte de observar también comprueba una hipótesis, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos observar cómo reaccionan las células, ¿no? Ante una vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la observación podemos decir que sería una experimentación. Y para reforzar, no olvidemos quiénes fueron Galileo, ¿no? Galileo Galilei, ahí está, lo vamos a poner por aquí. Galileo, ahí está. Y lo vamos a poner a Francis Bacon, no te olvides, ¿ya? Galileo Galilei y Francis Bacon son los principales gestores del método científico. Obviamente este método científico va a ir evolucionando, ha ido perfeccionándose, pero ellos fueron los primeros en fundamentarlo. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos ahora sí con la siguiente pizarrita. Sigamos entonces, muchachos, con el último paso del método científico. ¿Cuál es? Es la conclusión. ¿Qué va a pasar en la conclusión? Vamos a obtener los resultados de la experimentación. Entonces, en la conclusión los sustentamos. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué cosa vamos a sustentar?
Vamos a sustentar los resultados, a ver si son verdaderos o son falsos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pero si nosotros, por ejemplo, encontramos que nuestra hipótesis es verdadera, ¿sí? Esto se va a convertir, chicos, en una ley científica, ¿ya? Si nosotros logramos verificar la veracidad de la hipótesis, ¿no? Vamos a encontrar entonces una ley científica, que podría ser, por ejemplo, una formulita, podría ser un enunciado, un conjunto de características o propiedades. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos lo que es la conclusión. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces ya hemos visto el método que se usa en la ciencia. Vamos a definir lo que es ciencia. No olvides que no podemos desligar la idea de ciencia con el método científico. Entonces, es la disciplina que obtiene, ¿qué cosa va a obtener? Va a obtener, ¿qué cosa? Los conocimientos, ¿ya? Que obtiene conocimientos. ¿De qué forma obtiene los conocimientos la ciencia? ¿A través de quién? A través del método científico, ¿ya? A través del método científico, muchachos, ¿ya? ¿De dónde viene la palabra ciencia? Viene de scientia, ¿ya, chicos? Scientia, el vocablo scientia. ¿Qué significa? Ahora, ¿qué va a significar scientia, muchachos? Significa conocimiento, ¿ya, jóvenes? Significa conocimiento. Entonces, ciencia obtiene los conocimientos a través del método científico y proviene de la palabra scientia, que significa conocimiento. Vamos con los distintos tipos de ciencia que vamos a encontrar en esta clasificación. ¿Ya, chicos? Vamos a hablar de las ciencias formales. Profesor, las ciencias formales son aquellas que estudian hechos ideales, ideas, ¿ya? Que no son concretas, sino ideas, muchachos, ¿ya? Estudia hechos ideales, es decir, abstractos, ¿ya? Estudia hechos ideales, es decir, abstractos. Profe, ¿cómo es eso? Como por ejemplo las matemáticas. Las matemáticas estudian ideas, por ejemplo la idea de recta, la idea de triángulo, ¿no? Que nosotros podamos ver un triángulo en la vida real, lo podemos encontrar, sí, pero la idea exactamente de triángulo, la idea de triángulo de forma exacta, medidas de un triángulo, son ideales, chicos, son ideales, lo que encontramos en la vida real son aproximaciones, ¿ya? Entonces, el álgebra son ideas abstractas, son hechos ideales, las variables, por ejemplo, ¿no? El uso de las cuadráticas, el uso de las potencias, ¿no? El uso de los números, son cosas, la aritmética, el uso de los números, son cosas abstractas, son ideas, ¿ya, chicos? Entonces, todo lo que son matemáticas, ¿no? ¿Quiénes conforman las matemáticas que nosotros conocemos hasta ahora? Pues el álgebra, la aritmética, la trigonometría, la geometría, la estadística, ¿ya? Son las matemáticas que vamos a encontrar y son, pues, ciencias formales. O la lógica, ¿ya? La lógica, ¿ya, muchachos? La lógica también es una ciencia formal. Vamos con la ciencia fáctica. Profe, ¿cuáles son las ciencias fácticas? Estas son las que ya estudian hechos reales, como la caída de los cuerpos, por ejemplo, como la gestación, por ejemplo, o por ejemplo las reacciones químicas, ¿ya, chicos? Son hechos reales que suceden en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que son hechos, ¿no? Objetivos, concretos, palpables, ¿no? Visibles, ¿ya, chicos? Son entonces, estudia hechos reales o también objetivos, como la física, la química, la biología, ¿ya, chicos? Muy bien. Vamos ahora, muchachos, con la pseudociencia, ¿ya? Las pseudociencias. ¿Qué son las pseudociencias? Son aquellas disciplinas, podría decirse, que se presentan como ciencia, pero no lo es, ¿ya? Se va a presentar como ciencia porque va a decir, a muchos les pasa igual, o se repite tantas veces, pero
no lo es, no son ciencias, chicos, porque podríamos probarlo con experimentaciones y no se puede reproducir siempre el mismo efecto. ¿Ya, chicos? Entonces, no es ciencia, no lo es, o podría decirse que son ciencias falsas, ¿ya? No lo es, algo que no es algo falso, ¿ya? Se presenta como ciencia, pero no lo es. Como por ejemplo, la metafísica. La metafísica es una pseudociencia. La astrología, ¿no? El horóscopo, todo eso es una pseudociencia. La numerología también podría ser una pseudociencia, ¿no? Entonces, esos son ciencias falsas o ciencias que se presentan como ciencias, pero no son ciencia. Vamos ahora sí entonces a terminar la teoría definiendo lo que es física. ¿Ya, muchachos? Entonces la física es una ciencia, ¿no? Vamos a estudiar una ciencia. ¿Qué hace esta ciencia? Esta ciencia va a estudiar ¿a quién, muchachos? Va a estudiar a la materia. Va a estudiar a la materia, profesor. Pero no nos quedemos aquí. ¿Qué cosa más va a estudiar? Va a estudiar a la materia y sus fenómenos físicos, ¿ya? Va a estudiar a la materia y sus fenómenos físicos. Profe, la palabra física, el nombre física, ¿de dónde proviene? Viene del término, del vocablo physis, ¿ya? Del vocablo physis. ¿Qué significa, muchachos? Significa naturaleza, ¿ya? Naturaleza. Muy bien, con eso pues concluimos la teoría, chicos, para empezar de una vez con la aplicación, ¿ya? Vamos a corregir aquí, poner bien la tilde. Ahora sí, la aplicación. ¿En dónde? En la página 91. Vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer, muchachos, ¿qué dice? Dice, indique cuál no es una hipótesis científica. Profesor, ¿cuáles serán las condiciones de la hipótesis científica? General y verificable. Eso es importantísimo. General y verificable. Vamos a leer uno por uno. Las aves, ¿cuál no es una hipótesis científica? Las aves son vertebrados. Esa sí es una hipótesis científica porque es general, involucra a todas las aves y podemos verificar si son o no son vertebrados. B, los de signo Acuario tendrán mucho dinero. Eso lo podríamos verificar, chicos, con un experimento y podría ser reproducible, ¿no? Que siempre sea igual. No, eso no es una hipótesis científica, chicos. Entonces la respuesta es la letra B. Los signos Acuario tendrán mucho dinero. Vamos con la número 2. Dice, paso que reconoce o describe un fenómeno. ¿Cuál es el primer paso que reconoció o describe un fenómeno, muchachos? La observación, ¿ya? La observación, entonces, es nuestra respuesta. Letra A de avión, la observación. Chicos, letra A de avión, la observación. Vamos con el número 3. Dice, indique cuál es una ciencia fáctica. Vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer. La matemática es una ciencia abstracta, es una ciencia ideal. La lógica también es una ciencia ideal. La química es así, ¿no? La química es una ciencia fáctica. Letra C de casa, la química, muchachos, ¿ya? Vamos con el número 4. Indique verdadero o falso según corresponda. La física es una ciencia formal. ¿Verdadero o falso? Falso. La física es una ciencia fáctica. Eso de ahí es falso, muchachos. La física es una ciencia fáctica. Vamos con el número 2. La ciencia formal estudia hechos ideales. La ciencia formal estudia hechos ideales, verdadero. La ciencia formal estudia hechos ideales. Eso de ahí es verdura, muchachos. Vamos con el número 3. La observación es un paso del método científico. Verdadero, lo acabamos de poner aquí. La observación, eso de ahí es verdadero, muchachos. Muy bien, profe. Listo, vamos con el número 5. Dice, término latín que significa conocimiento. Eso de ahí, ¿qué cosa era, muchachos? Era scientia, ¿no? Scientia. No es Cintia, es scientia. Ahí está. La número 6. La palabra scientia significa, lo acabamos de hacer con la 5, significa entonces, muchachos, conocimiento, ¿no? Significa conocimiento, chicos. Ahí está. Muy bien. 7. Indique la ciencia fáctica. Vamos a leer en la 7.
Hoy estamos en la página 92. ¿La matemática es una ciencia fáctica? No, es una ciencia formal. ¿La estadística es parte de la matemática? Ciencia formal. ¿La metafísica? No, es una pseudociencia. Luego viene, ¿qué cosa, chicos? Viene la física. Esa sí es una ciencia fáctica. ¿Ya, chicos? La física es una ciencia fáctica. La 8, indique la ciencia formal. Vamos a leer. ¿La lógica es una ciencia formal? Sí, ahí está. La primera es la respuesta. Letra A de avión. La lógica es una ciencia formal, muchachos. Muy bien. Bien, muchachos, sigamos con la número 9. ¿Qué nos dice? ¿No? Dice lo siguiente. Indique cuál es una pseudociencia. ¿No? ¿Cuál es una pseudociencia? Vamos a leer. La metafísica, dice la A. Esa es la respuesta, chicos. La A. La metafísica. ¿Ya? La metafísica es una pseudociencia. Luego viene algo directo, ¿no? Galileo y Francis Bacon. ¿Qué propusieron, chicos? Propusieron, eso es directo, de frente, no olvidemos, el método científico. Letra C de casa. ¿Ya? La letra C de casa. Vamos con la 11. Dice, la ciencia fáctica. ¿Qué estudia la ciencia fáctica? Dice, ¿hechos reales? Pues sí. La ciencia fáctica estudia hechos reales. ¿Ya? La ciencia fáctica estudia hechos reales. Eso también es directo. Dice la número 12. Primer paso del método científico. ¿Cuál será? La observación. ¿Ya? La observación. Chicos, la observaciones es el primer paso del método científico. Vamos con la número 13. La estadística es una ciencia formal. ¿Ya, chicos? La estadística es una ciencia formal. La biología es una ciencia fáctica, ¿no? La biología es una ciencia fáctica. Y la metafísica es una pseudociencia. ¿Ya, muchachos? Bien, chicos, vamos a dejarles ahora la tarea, ¿ya? La tarea. Resolver los ejercicios TEC. ¿Qué son los ejercicios TEC, profesor? Son la tercera columna de tu material, ¿no? Ese es tu material, vamos a ponerlo aquí. Ahí está, ese es tu material. Esta es la columna de un poquito más cerca, esta es la columna de la aplicación. Esta es la columna del demostrando mi logro. Y aquí está la columna del TEC. Tarea evaluada y calificada, ¿ya, chicos? Entonces, del TEC de la página 91, ¿sí? De la página 91, vamos a hacer la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, la tercera columna, no te olvides, ¿ya? Entonces, muy bien, chicos, nos quedamos aquí. Ya nos vemos, entonces, la próxima semana. Ya nos vemos en el próximo video. Bye, muchachos.